El título del mensaje son 5 problemas de la Navidad. Mientras Paul estaba enseñando sobre el robo de los tiempos, yo estaba ahí sentado en esa esquinita que ustedes me ven, y yo estaba escuchándolo, y no es que no estaba haciéndole caso, es que por causa de lo que él me estaba diciendo, allí mismo cogí el teléfono, los notes, y escribí 5 puntos, 5 razones. Y eso es lo que vengo a compartirles, pero antes quiero comenzar aclarándole unos conceptos para que lo tengamos meridianamente claro. En primer lugar, tenemos que entender, aunque se ha enseñado, tenemos que entender bien claro lo que es el sincretismo. Diga sincretismo. Palabra de domingo. Sincretismo es mezcla. Diga mezcla. ¿Se acuerdan que a Dios no le gusta la mezcla, verdad? Los tibios, eso no le gusta, ¿verdad? Eso de los tibios. A la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Esos asuntos no. Siempre a la derecha. Eso es un chiste interno. Sincretismo es un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. Dicho más simple, ideas diferentes. Así que si yo estoy tratando de reconciliar ideas, doctrinas que son diferentes, significa que las tengo que cambiar todas para que combinen. Las tengo que no puede ser, si yo no soy químico, pero no hay solución si las cosas no se mezclan, ¿verdad? Si yo echo bel y agua, ¿cómo es que se separa y toda la cosa y por la densidad, whatever? Yo no sé nada de química, pero ciertamente en el sincretismo yo mezclo ideas, así que si las mezclo, las comprometo cada una con lo otro. No las puedo dejar intactas, si no sería un medley. ¿Usted sabe lo que es un medley? Un medley es un grupo de canciones, no sé cómo se dice en español medley. Es un grupo de canciones que se hace un arreglo para poder cantar las corridas, pero cada canción conserva su identidad. Aquí no estamos haciendo eso, aquí estamos mezclando, cuando hablamos de sincretismo, la Macarena, estamos mezclándola con canciones hebreas y estamos mezclándola con canciones de cualquier cosa y salsas y cosas ahí, todo en un mismo asunto. Todas pierden algo de su identidad. Hacemos una melcocha en boricua. Porque esto es importante. Es importante porque yo he encontrado que algunos que enseñan algo distinto a lo que nosotros enseñamos sobre este tema, una de las cosas que primero hacen es que investigan cada fiesta a la que hacemos referencia y encuentran alguna diferencia. Y dicen, pero es que no puede ser Saturnalia porque era unos días antes. No puede ser Sol Invictus porque... Y no, pues tal cosa porque tenemos tal cosa. Pero nosotros no hemos enseñado que la Navidad es una fiesta pagana en específico. Nosotros hemos enseñado que es una combinación de celebraciones. Es una sincretización de celebraciones. Por ende, yo puedo mirar las fiestas romanas de Saturnalias y ver similitudes con la Navidad, pero también voy a ver diferencias. Asimismo, con lo que hacían distintas culturas en estas fechas. Ahora bien, el problema es, iglesia, y aquí está el meollo del asunto, estoy mezclando palabras domingueras con palabras criollas. Aquí está el detalle bien importante. Esas similitudes que encontramos son elementos de adoración a otras deidades, a otros dioses, que han sido embutidas como una salchicha, así mismo. Que las mezclo las domingueras con las criollas. Ha sido embutidas y cristianizadas en una sola festividad. Así que es importante cuando estemos estudiando esto, que nosotros estamos estudiando una fiesta que ha sido sincretizada. O sea que cada elemento, cada fiesta que yo voy a ver, si yo voy a la fiesta original, voy a encontrar que cambió algo. Ahora, eso no me preocupa lo que cambió. Lo que me preocupa es lo que se parece. Así que tenemos que tener el ojo preciso en lo que estamos buscando cuando vamos a estudiar esto. Por otro lado, y aquí voy a tomarlo como expresión mía, sabemos que hay cristianos que celebran y cristianos que no.
Y antes de entrar de lleno en la explicación, yo quiero hacer la siguiente aclaración. Yo, Daniel Rey Vélez Cabrera, separo a los cristianos que celebran la Navidad en 3 grupos. A todos los amo. Todos son mis hermanos. Todos son mis colaboradores. Digo, a menos que hagan otras cosas, pero por lo menos por ahí, por ese tema, no hay separación. Son mis hermanos. Amado, si usted me conoce, usted sabe que yo predico en actividad. A veces me han invitado a iglesias donde yo no quepo porque el árbol de Navidad ocupa demasiado espacio en la tarima. Y yo predico igual que predico aquí y la foto sale con un árbol atrás. Ahora, no voy a predicar que la Navidad no es pagana. Predico de otra cosa. Y si el pastor me pregunta, pues le diré. Y me ha pasado. Pero yo los separo porque los amo, los respeto, pero a estos 3 grupos no los puedo ver de la misma manera. Siento que no los puedo ver de la misma manera bíblicamente. El primer grupo son quizás la mayoría. Y son aquellos que nunca en su vida han aprendido de los orígenes de la fiesta y nunca se han cuestionado eso. A eso yo les tengo más misericordia y paciencia que a cualquier otro. Y yo solo los invito a escuchar esta enseñanza y a hacerse preguntas y a inquirir. Ahora, por supuesto que Dios escucha oraciones y recibe adoración el 25 de diciembre. Ese no es el tema, pero es la verdad. Si tú oras el 25 de diciembre, Dios te va a escuchar. Hay gente que se ha convertido al Señor genuinamente en una actividad así. Bueno, amados, o sea, hasta las piedras hablarán. Dios usa lo que tiene que usar para salvarte. ¿Significa eso que es válida la fiesta? No. Significa que te convertiste no por la Navidad, te convertiste por el evangelio que se te predicó y la intervención del Espíritu en tu vida. Ahora, no es que nosotros le entregamos un día a las tinieblas, ese día es de nosotros igual que cualquier otro. Los tiempos Él los sostiene en su mano. Ahora, para ti, primer grupo, que nunca ha escuchado esto, es especialmente esta enseñanza. Ahora, hay un segundo grupo, que son hermanos también y muchos son ministros. Y estos han estudiado e indagado sobre el tema y no han llegado a la misma conclusión. Algunos nos están escuchando probablemente por Facebook o por YouTube. A estos los respeto muchísimo. Obviamente difiero, no puedo comprender cómo llegaron a otra conclusión con la información que está disponible. Pero yo lo único que les pido es que dejen de buscar que no dejen de buscar. Y siempre estén dispuestos a ser persuadidos, no por mí, sino por el Espíritu Santo, que es lo que yo estoy haciendo y debemos estar haciendo todo el tiempo. Ahora, el tercer grupo son aquellos que han conocido. Algunos incluso han enseñado esto y han decidido darle la espalda a lo que han aprendido y retomar las costumbres de las naciones de la tierra. A estos les tengo el mismo amor, pero por causa de ese mismo amor, les tengo que decir de forma más especial que a los demás: arrepiéntanse. Dios aborrece la hipocresía y somos responsables por lo que hemos conocido de Dios. Y ustedes no tienen excusa. Bienvenido a escuchar la enseñanza, pero me vuelvo a concentrar en los primeros 2 grupos y en aquellos hermanos de esta casa que quieren aprender a enseñarlo también. Los que ya no la celebran y quieren aprender a enseñarlo, yo estoy aventurándome, espero no ser demasiado pretencioso, tratar de establecer como un sistema, pero vamos por ahí, voy a intentarlo, espero que les ayude también a explicarlo. Y para terminar con la introducción, necesito aclarar un texto que también he visto que nos tiran para atrás con este texto. Y paréntesis, nosotros no enseñamos esto para que usted debata en Facebook, para que le diga pagano a la gente, no. Por eso fui bien enfático, a todos los que la celebran los amamos, son nuestros hermanos. Esto no es una razón para descartarlo. Ahora, pero en tu propia vida, quien te pregunte genuinamente, con intención de aprender, tú tienes que saber contestarle. Y hay un texto
sumamente malinterpretado y es Colosenses 2:16. Y para poder ir lo más rápido posible, no voy a leer muchos textos, pero este sí lo tengo que buscar. Colosenses 2:16. Si tiene libreta, por favor, hoy tome nota. Escriba Colosenses 2:16 y 17 y ponga entre paréntesis Romanos 14, porque toca más o menos el mismo asunto con cierta variedad. No puedo entrar en los dos, pero... Y dice la palabra: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amado, este texto utilizado fuera de contexto se ha utilizado para defender la celebración de la Navidad y para descartar todo lo que suene como medio hebreo, como esas cosas raras de Malaquías para atrás. ¿Pero a qué se refiere Pablo? Noten que comienza con un... ¿Cuál es lo primero que dice? Póngamelo ahí, Colosenses 2:16. Por lo tanto, así que si es por lo tanto, ¿eso es un qué? Eso es un efecto, hay una causa. Es un resultado de algo, por lo tanto. Así que para yo poder entender el por lo tanto, tengo que ir para atrás. Si me voy para atrás en el texto, les invito a que lo lean completo. Pero vamos a ver el 8, el versículo 8 específicamente dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según ¿quién? Cristo. Pablo está hablando de tradiciones de hombres. Es decir, que lo que es de los hombres lo tengo que descartar por eso, pero lo que no es de los hombres no lo puedo descartar con ese texto. Es bien, escuchen la diferencia. Está hablando de tradiciones de hombres. ¿Qué es otra cosa que está hablando? No es solo eso. Al final del verso 17 vemos que Pablo se refiere a la sombra. Dice que todas esas cosas son sombras, ¿verdad?, de Cristo, de lo que viene o de lo que vino en ese sentido. Así que Pablo está advirtiendo, entre otras cosas, en el Colosenses 2, a no ser engañados por tradiciones de hombres y también a tener cuidado de tratar lo que es sombra o anuncio de Cristo como motivo para juicio. Está diciendo que lo descarte. Fíjate que son dos aplicaciones diferentes. El apóstol Pablo te está diciendo, por un lado, te está diciendo no te dejes engañar. Está hablando en Colosenses de tres cosas. Está hablando de elevar a nivel de salvación, todo lo que son cosas tradicionales y principios que están que fueron inventos rabínicos, muchos de ellos, etcétera. Elevar eso al nivel que no le corresponde. Todo lo que se suponía que anunciara. ¿Ok? Está hablando de eso. Está hablando también de las tradiciones de los hombres, que tiene que ver, porque si son inventos, aquellas que sean inventos de los rabinos, pues obviamente son tradiciones de hombres. Aquellos que son sombras, está hablando de prioridad. ¿Me sigue? Y lo tercero que está hablando de unas tendencias que se estaban dando en la iglesia en Colosense, que llevaban a un tipo de misticismo y gnosticismo y adoración de ángeles, etcétera. Cuando leen el capítulo completo lo pueden ver. Pablo está hablando contra falsas doctrinas. Así que el texto no justifica celebrar fiestas paganas. En ningún momento Pablo dice que nadie te juzgue por el paganismo que celebras. Te está diciendo que nadie te juzgue por la manera que tú aplicas la sombra. No es que nadie te juzgue por descartar la sombra, porque Pablo nunca enseña a descartar la sombra. Tengo que conocer a Pablo para poder saber a qué se refiere. Tampoco invalida lo que Dios dice de sus tiempos y sus solemnidades, porque son fiestas así que no son de hombre. Pablo está separando, está advirtiendo y está estableciendo orden y prioridades, amados, y yo le pido al Señor hoy esa operación sobre nosotros.
Yo le pido al Señor hoy esa operación de lo que está estableciendo Pablo en Colosenses. 2, yo le pido esa operación de separación, de orden. ¿Qué tal si te pones en pie ahora un momentito? Señor, nosotros venimos pidiendo esa operación en la casa. Señor, nosotros te pedimos que tú abras nuestros ojos, Señor. Señor, que tú convenzas nuestros corazones de pecado, Señor. Que tú endereces, que tú pongas tu orden, Señor, en esta hora. Señor, ahora todo velo mágico que haya sobre nuestros ojos sea cortado, Señor. Nosotros venimos ahora dejando inoperante todo espíritu de la época en el nombre de Jesús ahora mismo. Declaramos en el nombre de Jesús que el espíritu que se manifiesta en este lugar es el Espíritu Santo, redarguyendo, convenciendo, estableciendo, ordenando, estableciendo. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros nos abrimos a tu palabra, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Enséñanos el placer de tu corazón, que es amarme, Señor. Enséñanos a sentir lo que sientes tú. Aleluya. ¿Qué tal si te sientas? Gracias, Señor. Bueno, familia, sin más preámbulos, yo lo voy a hacer de una forma diferente. Voy a tratar. Yo les voy a dar las 5 razones por las que yo, Daniel Rey Vélez Cabrera, no celebra la Navidad. Y usted decide si las adopta. Yo les voy a enseñar la manera que el Señor me llevó a examinar esto. ¿Y usted? 5 problemas con la Navidad. Los 5 problemas que recibí, que sentí, que ilustré, son el histórico, el temporal, el mandato, el de la adoración y la idolatría. No se asuste, vamos uno por uno. ¿Cuántos se atreven a explorar estos 5 aspectos conmigo? ¿Se atreven? Comencemos por el principio. El problema histórico, diga histórico. El problema histórico. Yo no voy a repetir la enseñanza de Paul porque la daño, como dije. Busque la serie de El robo de los tiempos, porque se supone que el problema histórico empieza por ahí. Lo primero es el origen histórico de todas las cosas que se celebran. Ahora, como Paul explicó eso tan bien, yo me voy a enfocar primero en la iglesia. Así que comienzo por la iglesia. La primera celebración de Navidad celebrada. No estoy hablando de las fiestas que se mezclaron. La Navidad como tal, como fiesta. La primera vez que se celebró fue en el año 336, durante el tiempo del emperador Constantino. ¿Quién era ese muchacho? ¿Quién era Constantino? Constantino era el primer papa, autoproclamado sucesor de Pedro, que a su vez, según la teología de la iglesia romana, sucesor de Jesucristo mismo y fundamento de la iglesia. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque esta es la primera evidencia que tenemos de cristianos celebrando Navidad. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la celebración es una festividad creada, que tuvo su génesis en Roma. No puedo separar el origen de la fiesta de Roma. ¿Me sigue? ¿Qué más? No hay ninguna evidencia de la iglesia primitiva, que es la iglesia de los hechos. Cuando decimos la iglesia primitiva, es la iglesia de la cual nosotros tenemos claros textos de que cómo se comportaban. El libro de Hechos, el libro de Lucas también dice unas cositas, por eso se dicen Luke Acts. Pero tenemos claramente, y en las cartas de Pablo vemos un retrato de cómo también se comportaba la iglesia primitiva, que le llamamos así. ¿Y sabes qué? En ningún lugar usted va a encontrar, y yo lo reto, que se celebraba el nacimiento. Así que históricamente yo no tengo ninguna evidencia de que la iglesia primitiva celebraba la Navidad. Lo mismo aplica al 6 de enero, que es cuando la iglesia ortodoxa lo celebra. No puedo entrar en todo ese detalle, pero si entramos ahí es que son cálculos
mal hecho, entre sobrecálculos mal hechos, sobrecálculos mal hechos. Pero no vamos a entrar ahí. Tampoco aplica, también le aplica lo mismo a ellos. Y pues tengo que decir sobre este origen histórico, que ya que no lo puedo separar de Roma. Amados, yo tengo amigos católicos. Yo tengo hermanos católicos, gente que yo considero colaboradores en el reino, que son católicos. Pero yo no soy católico. No puedo serlo, por razones doctrinales muy fuertes. No puedo entrar en todo el detalle, pero yo no lo soy. Así que por ese lado, yo no tengo historia en mi iglesia que me lleve a celebrar la Navidad. Los católicos tienen historia de celebrar apariciones de la Virgen, tienen historia de celebrar distintas misas en distintas épocas del año, cosas de ceniza y todo lo demás. Yo no conozco todo el detalle. Esa es su historia. Yo no tengo eso en mi historia, como iglesia. Tampoco hay anuncio profético en las Escrituras de que el Mesías vendría en invierno y que su natalicio se iba a celebrar. Así que si yo miro la historia, esto es importante porque Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, es el Mesías profetizado, anunciado por los profetas que están acá en los libros complicados del Antiguo Testamento. Y ese Mesías profetizado hizo todo lo que se anunció que él iba a hacer. Y le acontecieron todas las cosas que le iban a acontecer al Mesías anunciado, tal y como está ahí. Así que yo miro ahí porque ciertamente cualquier característica de la vida de Jesús, seguramente, especialmente si es importante, yo la voy a encontrar en las profecías anunciadas. Pero históricamente no encuentro ninguna evidencia profética, de anuncio profético sobre esto. Tampoco, no vemos referencia ninguna en los profetas sobre esto. ¿Qué más? Tampoco hay fundamento en la historia hebrea específicamente, de la nación de Israel. Y no tenemos tradición hebrea, ni siquiera, que justifique celebrar la Navidad por analogía. ¿Usted sabe lo que es analogía? Analogía es que yo tomo algo que más o menos pues, le puede aplicar, por ejemplo, todos los animales de cuatro patas son bestias, pues lo que le aplico al caballo quizás se lo puedo aplicar a la vaca porque son más o menos el mismo género, ¿verdad? El mismo tipo de animal, el mismo género. Eso es otro tema. Así que no encuentro nada en la tradición hebrea para eso. Quiero decirles algo muy importante histórico, una aclaración muy importante. Hanukkah o la fiesta de la dedicación es una fiesta histórica de Israel, que Israel celebra un día 25 del mes Kislev, que es un mes del calendario bíblico que queda en diciembre, que es en invierno, no en diciembre, noviembre, diciembre. Pero decir que es equivalente a la Navidad es un soberano disparate. De hecho, vamos más allá. Las luces de la celebración de Hanukkah son secundarias. Son cosas que se añadieron a la festividad un poco más tarde de cuando se instituyó. Lo que realmente se celebra es una revolución, es una guerra. Y usted sabe de qué trataba esa guerra, es que es una ironía que lo mezclen con Navidad. ¿Usted sabe lo que se celebra? Se celebra que el templo, el segundo templo había sido profanado. ¿Usted sabe cómo había sido profanado? Con sincretismo. Los griegos, los helenitas estaban mezclando las tradiciones hebreas con tradiciones de los griegos y de los paganos. Y estaban haciendo rituales paganos en el templo. Estaban mezclando la forma de adorar a Yahweh con la forma de adorar a los dioses griegos y lo estaban haciendo en el templo. Así que se levantaron estos grupos de javiosos bíblicos que le conocemos como los macabeos, y ellos hicieron una guerra y sacaron espadas y retomaron el templo. Y lo que se celebra es precisamente eso, lo que representa, amados. O sea, es totalmente contrario, es una guerra contra el sincretismo. Así que sincretizar esa fiesta que es contra el sincretismo es una contradicción. Hanukkah lo que representa es lo que estamos haciendo hoy.
separando aquello que es ajeno, que es extraño, que son elementos raros, que son fuegos extraños en la adoración. Tampoco vemos a Jesús, que nosotros sabemos que cuando se chequea a ver si una doctrina es verdadera, una de las cosas que uno mira es si Jesús lo hizo. Históricamente, en los 33 años que Jesús caminó en la tierra, no vemos ninguna referencia que él haga específica a la importancia del día de su nacimiento o a su celebración. Así que históricamente no veo fundamento en Jesús para celebrarlo. Por último, sobre el problema histórico, tengo que volver a referirme a las enseñanzas de Paul. Tienen que buscarlas, son 3, ¿verdad? Tienen que buscarlas, porque este es el punto, que quizás pude haber comenzado por ahí, pero como no puedo entrar. Cuando miro el origen histórico de la Navidad, lo veo en la iglesia romana, y los ritos y símbolos que incorpora tienen orígenes históricos en cultos paganos. Los romanos, los druidas, los wiccas, fueron autores históricos del uso de siempreverdes, que son pinos, evergreens. Los nórdicos y los germánicos fueron autores del gordito barbudo. El mistletoe, no sé cómo se dice eso en español, era una cosa también supersticiosa. La matanza de cerdos, amado, usted sabe, hasta eso era parte de los ritos de Saturnalia. De hecho, en el mismo Hanukkah, una de las cosas que hicieron fue que sacrificaron cerdos. Sacrificaron cerdos, porque era parte de las celebraciones paganas en el invierno. Así que si se va a comer el pernil, cómase el otro día. No voy a entrar en ese tema. Sentí que me alaron. Así que ese es el problema histórico de la Navidad. Diga histórico. Esa es la razón histórica por la que Dani Rey no celebra la Navidad. Segundo problema es el problema temporal. Diga, temporal. ¿Temporales de qué? De tiempos. Yo me vestí como más jovencito hoy. El segundo problema es el problema temporal. El problema temporal tiene que ver con fechas. ¿Son importantes para Dios los tiempos y las fechas? Veamos lo que dice. No los voy a leer, no los voy a buscar todos frente a ustedes, se los voy a leer. Usted los apunta. Génesis 1:14. Voy a leer esto de la textual. Génesis 1:14, apúntalo. Y dijo Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche. Esta es la creación. Y dice, y sirvan de señales para las estaciones, para días, para años. Génesis 8:22. Durante todos los días de la tierra, ¿estamos en los días de la tierra? Durante todos los días de la tierra no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor. Está hablando de tiempo. El verano y el invierno, el día y la noche. Salmo 104:19. Dios hizo la luna para las estaciones y el sol que conoce el punto de su ocaso. ¿Qué significa eso? Que en el diseño de Dios para los tiempos, quien marca la pauta, quien sienta la pauta es la luna, no el sol. Y todos nuestros tiempos están establecidos en lo natural como solares por el sistema romano. Así que ciertamente aquí hay una diferencia, como que aquí hay algo que estamos haciendo mal. Eclesiastés 8:5 y 6, el que observa el mandamiento no experimenta cosa mala. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Y el corazón del sabio, ¿cuántos sabios hay en la casa? Yo sé que sí. Discierne el tiempo y el juicio, porque para cada asunto hay un tiempo y un juicio. ¿Son importantes para Dios los tiempos y las fechas? ¿Usted cree? ¿Qué dijo Dios de fiestas y de fechas de fiestas, etcétera? Levíticos 23. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: estas son las fiestas solemnes ¿de quién? De Yahweh. No, es que eso es para los judíos.
Déjame leerlo de nuevo, a ver. Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo: estas son las fiestas solemnes de Dios, de Yahweh, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Verso 4. Estas son las santas convocaciones que proclamaréis cuando tú sientas reunirte, cuando a ti te parezca que es una mejor ocasión, el día que esté soleado o más lluvioso, en los tiempos señalados. Levítico 23, 4. Vean también Deuteronomio 16, para que vean los detalles de cuáles son las fiestas de Dios. Nosotros no es que seamos unos amargados, amados, es que nosotros entendemos que Dios tiene unas fiestas y el mundo tiene otras, y las de Dios son mejor. Tiempos, son importantes los tiempos y las fechas. ¿Qué sabemos de la fecha del nacimiento de Jesús? ¿No le han dicho que en verdad no? Como no se sabe, pues nosotros escogimos el 25 de diciembre. Pues yo no lo escogí porque ya les expliqué, yo no soy católico. No sé tú. No hay problema, los amo, pero yo no lo soy, así que yo no escogí esa fecha. Lucas 2:8, mira lo que sabemos, sí, del nacimiento de Jesús. Dice que cuando Jesús estaba en el proceso de nacimiento y toda esa cuestión, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es decir, los pastores estaban afuera con sus ovejas, que eran ovejas que estaban dedicadas al sacrificio. Escucha bien. Nosotros sabemos, ahí hay mucha tela para cortar, pero déjame puntualizar. Del texto surge con meridiana claridad que esto no sucedió en diciembre, en invierno. ¿Por qué? Porque hace frío. En esa zona geográfica hace un frío pelú en esa temporada. Los pastores no sacan sus rebaños en esa fecha, menos de noche. Y eso todavía, los pastores en esa fecha, en esa zona, no sacan los rebaños. Así que tenemos ahí un hint del tiempo. Entonces, ¿cuándo nació? Bueno, hay dos visiones más o menos coherentes, pero una depende más de tradiciones y otra del texto bíblico. Guess which one I choose. Así que yo me voy por la que se ajusta más al texto bíblico. Y esto es interesante, esto es como un fun fact. Zacarías, ¿quién era Zacarías? Era un sacerdote que era el papá ¿de quién? De Juan, apellido Bautista. Parece que era Zacarías Bautista. Sí, porque siempre le dicen, ese era su oficio, no era su apellido. Zacarías, el padre de Juan, era sacerdote y pertenecía a la clase de Abías. Lo dice Lucas 1:5. Si quieres saber lo que es la orden de Abías, busque Primera de Crónicas 24:10. No se preocupe que esto yo se lo voy a pasar a los ancianos para que los repartan en los grupos, para que usted tenga los textos. Había 24 turnos, grupos o órdenes en el año. ¿Cuántos meses en el año? 12, ¿verdad? O sea, 2 por mes. 24, 2 por mes. Así que había un orden, uno puede saber cuándo era que Zacarías estaba en el templo cuando recibió la visión del ángel que le dijo, tú vas a tener a Juan. Veamos. Mientras él estaba en su turno de Abías, recibió la revelación de que iba a tener un hijo, que conocemos como Juan, apellido Bautista. Y a base de los turnos sabemos que eso cayó a mediados de un mes, que lamentablemente estos nombres los perdimos porque usan los babilónicos, pero en el orden, el mes Tamuz, el cuarto mes, casi siempre cae en eso de verano. Así que más o menos entre junio y julio, para usar el gregoriano para que lo podamos visualizar, está Zacarías ahí haciendo su trabajo, sacerdote en el templo, quemando cosas y todo lo demás, y recibe esta revelación de que va a tener un hijo. Y ahí el ángel lo manda a callar porque se puso a hablar mucho y a dudar de la palabra de Dios y todo lo demás. Pero es curioso que la palabra da detalles de que él volvió a su casa después de eso y que se allegó básicamente a su esposa. Así que podemos pensar que fue bastante rápido el asunto. Una palabra con aceleración. Así que Zacarías volvió a su casa tal como fue anunciado y concibió a Elizabeth. Léase Lucas 2 y lo busca. Si contamos
los 9 meses desde que eso sucedió, llegamos a Pesaj. Llegamos al primer mes del año, que es el mes de Nisan. Casi siempre cae entre marzo y abril. Así que Elizabeth tuvo a Juan adentro, como mi esposa tiene unción profética adentro. Y a los 9 meses tuvo a Juan. Juan viene naciendo en la fiesta de la Pascua. Esta enseñanza, le voy a hacer un paréntesis, estos puntos, estas objeciones que yo le tengo a la Navidad, aplícaselas después a Easter y hablamos de eso. No nació en Easter, nació en Pesaj, nació en Pascua, el primero del mes, que es en la luna llena, no el primero del mes, el primer mes del año. Más o menos a mediados de Tamuz es que él sale de allí, a mediados del mes, o sea que podríamos decir que el 15 de Nisan, que era cuando comenzaba la Pascua, búsquese Éxodo 12, cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, y va a encontrar que ahí viene naciendo Juan. Esto tiene significado profético, ¿por qué? Porque en la misma palabra que le da el ángel a Zacarías, le dice, ese niño que viene por ahí va a tener el poder de Elías. Y se vincula la unción de Elías con la fiesta de la Pascua. Tanto así que en esa fiesta se deja una silla vacía y se sirve una copa adicional para cuando retorne la unción de Elías, o sea, ese poder de Elías. Así que tiene sentido que el Elías anunciado también haya nacido en la fiesta que cuadra con eso. Así que sabemos que Juan le llevaba ¿cuántos meses a Jesús? Le llevaba 6 meses a Jesús. Así que si nosotros contamos, ¿verdad? Desde que nació Juan, vamos a llegar a otra fiesta señalada de esas de Deuteronomio 16 y Éxodo 23 y toda la cosa. Levítico 23, perdón. La fiesta de tabernáculos. Diga tabernáculos. Diga Sukkot. Así que, o como dirían ahora, encontramos a Jesús probablemente naciendo el 15 de Tishri, del mes séptimo del calendario lunar. Un día podemos sentarnos a hablar del calendario lunar. Cuando esto cae, generalmente como el calendario lunar no corre paralelo al solar, casi siempre cae entre septiembre y octubre. Es decir, en el calendario que nos puso Roma, cae un día diferente cada año. Pero sí sabemos y podemos saber cada año cuándo es el 15 de Tishri. Y mira qué interesante que sea la fiesta de qué, de qué yo les dije que era. De tabernáculo. Mira lo que dice Juan 1:14, qué chévere. A ver si esto les tiene sentido. Dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó. Está cool. Entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Qué les estoy diciendo? Que tiene sentido. Además, en algún momento cuando entremos a la fiesta, vamos a ver que la fiesta de tabernáculos anuncia lo que está por venir. Ahora donde estamos en el 2021, el Pesaj, la Pascua, la celebramos, pero ciertamente tuvo un cumplimiento pleno en el sacrificio de Yeshua, que fue el Cordero perfecto inmolado. El Shavuot tuvo su cumplimiento perfecto, aunque lo recordemos que es el Pentecostés, porque las tablas le fueron entregadas a Moisés en la primera y el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia por primera vez y comenzó la era de la iglesia. En ese momento, en esa fiesta, recibimos bautismo del Espíritu. Sin embargo, la palabra cuando habla de la segunda venida de Jesús, todo el tiempo habla del sonar de trompetas. Y hay una fiesta que se llama Trompetas, que es el primer día del mes séptimo. Ese mismo. Así que, al parecer los tiempos son importantes para Dios.
No tiene sentido pensar que el nacimiento del Mesías fue en diciembre. Y sí tenemos razón para pensar que nació en tabernáculo. Y esa es parte del problema temporal de la Navidad. No es posible que haya sido en diciembre, como les dije. Pero nunca se enfatiza el nacimiento de Jesús. Lo tenemos que deducir. ¿Usted no les dice algo eso? Cuando Dios anuncia la fiesta, las anuncia con lujo de detalles. Pero cuando hablamos del nacimiento, tenemos que más o menos leer entre líneas y podemos sacar para qué periodo y le podemos entender un significado y una connotación profética, amados. Pero la doctrina, cuando es enseñada en la Escritura, no es de esa manera. Es bastante claro. Así que, ¿qué se celebra en tabernáculo? Tabernáculo, no el nacimiento. En ningún lugar de la Biblia se celebra el nacimiento. Y eso nos lleva al tercer problema. ¿Les quedó claro el problema del tiempo? Sabemos que no pudo ocurrir en ese tiempo, que a Dios sí le importan los tiempos y que Dios no hizo ningún énfasis en ese tiempo en particular, sobre ese suceso. Lo más importante de eso es la encarnación. Eso es lo más importante. Y eso nos lleva a lo que estaba hablando Charlene. Él se encarnó. Él pagó el precio para que tú y yo pudiéramos ser libres para libertad. ¿No es irónico que nos atemos celebrando su encarnación, mezclándola con fiestas paganas? No comprometas tu libertad. El tercer problema es el problema del mandato bíblico. Le podría decir el problema bíblico, pero como todos son bíblicos, pues. Del mandato, diga mandato. ¿Usted sabe lo que es mandato? Mandato es una orden y a la misma vez es una autoridad. Si yo tengo mandato, yo tengo orden. Ahora mismo, no entrar en política, simplemente como un ejemplo, todos los candidatos que fueron electos, pues tienen un mandato del pueblo. ¿Se ha escuchado eso? El pueblo los mandó, tienen una orden, pero también eso les da autoridad. Vamos a ver cuál es el problema del mandato bíblico de la Navidad. Este es el más corto y quizás el más contundente. Y es sencillo. No hay mandato bíblico para celebrar la Navidad o el nacimiento. No hay. Usted puede leer la Biblia desde Géminis hasta Eucalipto. Es para ver si están despiertos. Desde Génesis hasta Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Desde Bereshit. Y usted no va a encontrar una orden, ningún mandato a celebrarlo. Así que eso nos genera un problema, porque si no tengo mandato, no tengo autoridad. Dios describió detalladamente sus fiestas, dejó mandato claro que no lo limita a los judíos, pero en ningún lugar encuentro la mención de celebrar el Baby Jesus Birthday. De hecho, nunca se exalta la figura de Jesús como un niño. Y eso me lleva de nuevo al asunto histórico. Se exalta la figura de Él adulto, como el Salvador y el Redentor. Las únicas imágenes de Él como niño son para indicar nacimiento y encarnación, pero no tiene que ver con no es el producto final, siempre está conduciendo a una madurez. ¿Qué es eso de estar adorando eternos niños? ¿Qué? No entiendo eso. La palabra incluso habla mal de quedarse niños, exceptuando el aspecto de estar en crecimiento. La única vez que la Escritura habla positivamente de ser niños y quedarse como niños, está hablando de fe y está hablando de crecimiento. Es bueno estar continuamente creciendo y teniendo fe. ¿No es lo mismo? ¿Qué significa esto? Amado, yo, Daniel Rey Vélez Cabrera, yo estoy seguro que yo no peco si no celebro la Navidad. Porque no hay mandato. La pregunta es, ¿peco si la celebro? Esa les toca a ustedes, yo se las voy a dejar abierta. Veamos el próximo problema. Y este es el cuarto problema. Y es el problema de la adoración. No es que la adoración sea un problema. El cuarto problema es el problema de la adoración. Diga adoración. La celebración comprende siempre un objeto y un medio. La palabra en griego que se utiliza para adoración, ¿alguien se acuerda cuál es?
Mari, no hagas trampa. Yo sé que tú te lo sabes. La palabra que usa en griego es proskuneo. Diga proskuneo. No me gusta usar el griego, pero está ahí. Y pros significa, déjame leerlo, hacia, en pro. Viene de pro, en pro, de hecho. Pro significa hacia, en dirección a. Y cuneo significa besar, afecto, mostrar afecto. ¿Qué significa eso? Bueno, si yo voy donde René, le digo a René de ejemplo porque lo conozco muchísimo. Voy donde René y yo le doy un bofetón, yo no lo estoy adorando. No lo estoy adorando, porque para adorarlo según proscuneo, tengo que besarle los pies. Si yo me postro ante nada y beso el vacío, no estoy adorando. Siempre tengo que tener una dirección, un objeto cierto que yo estoy adorando. Y siempre tiene que haber una acción precisa, específica de adoración, para que sea adoración. Así que uno se tiene que preguntar con cualquier cosa que celebra, ¿cuál es el objeto que yo estoy adorando? ¿Cuál es el objeto de mi adoración? ¿Quién recibe mi adoración? Y la segunda pregunta es, ¿cómo le adoro? ¿Cuál es mi acción de adoración? Ahora, pero eso nos lleva a otro asunto muy importante, que lo decimos tanto y tanto y tanto y perdemos de perspectiva lo que significa y el impacto tan fuerte que tiene en nuestra vida. La adoración no es música, la adoración es obediencia. La adoración es obediencia, dígalo conmigo, la adoración es obediencia. Que ahora yo les pregunto, para que usted se pregunte, ¿puedo obedecer sin mandato? ¿Puedo obedecer sin mandato? Cuando yo vivía bajo la tutela de mis padres, antes de salir de mi tierra y mi parentela, digamos que yo venía y sacaba la basura sin que nadie me lo dijera. Nunca pasaba. Pero digamos que yo lo hacía. Pero ¿cuál es? En ese escenario, ¿hay mandato? ¿Estoy obedeciendo? Sí, porque obviamente es una norma que yo, ¿sabes? Digamos que me lo hayan puesto como norma, que yo salga la basura todos los días. Pues el día que la saco sin que nadie me lo diga, estoy obedeciendo. Hay un mandato. Ahora, pero si yo hago algo adicional, algo que no se me haya instruido, no estoy obedeciendo, estoy haciendo algo adicional. Y esa acción adicional, todo lo que yo hago, todas mis acciones, tienen que ser en obediencia a Dios. Así que yo les pregunto nuevamente, ¿yo puedo obedecer sin mandato? Así que si tengo el problema del mandato, pues cómo eso me choca acá en el problema de la adoración. Si la adoración es obediencia. Y miren algo, nadie cuestionaba la celebración, que sepamos, al menos públicamente, la celebración de la Navidad de parte de la iglesia hasta la Reforma. Y yo sé que hay mucha gente que no les caemos bien por este tema y tratan de ponernos como caricaturas, gente exagerados, radicales, que se están inventando nuevas teorías modernas para desplazar la tradición cristiana y todo lo demás de la Navidad, etcétera. Pero yo les quiero recordar que este debate comenzó con la misma Reforma, desde el mismo principio. ¿Por qué? Bueno, porque la intención de la Reforma, de salir de la Iglesia Católica, separarse, fue precisamente, entre otras cosas, dejar atrás muchas tradiciones que habían sido creadas por hombres. Pero en esos reformadores teníamos un Lutero, que hizo muchas aportaciones positivas por un lado, pero por otro lado él interpretaba sobre la adoración, estamos hablando del problema de la adoración, que se permitía en la adoración todo lo que no fuera expresamente prohibido en las Escrituras. Yo para poder conceptualizar las cosas, yo me voy al extremo. O sea, para mí esto es extremo. Todo lo que no esté expresamente prohibido en la Biblia, yo lo puedo hacer. Wow, hay un montón de cosas que están empujando la jaya.
Así que Lutero, en cuanto a la adoración, trajo muchas cosas y muchos elementos a su celebración que no necesariamente estaban en la Biblia, pero eran bonitas y le gustaban. Él era muy efusivo y muy excéntrico como persona también. Así que, de hecho, a él se le atribuye introducir, entre otras cosas, en el mundo protestante, el árbol de Navidad lo trajo él. Lo trajo él, porque eso viene en parte de costumbres que se hacían en Alemania, en la zona donde él surge. Pero por otro lado, aunque nadie te lo haya dicho, para que no te vayas a poner a investigar más de la cuenta de las cosas que están ahí, había otro reformador que se llamaba Zwinglio. Nació en el mismo año que Lutero, eran contemporáneos. Él dirigió la reforma en Suiza, en Zúrich. Y ese señor, él entendía que toda la adoración tenía que estar dispuesta en la Escritura. Es decir, era adoración todo lo que la Biblia expresamente decía que era adoración. Así que al igual que Lutero trajo música y cantar y muchas dinámicas a la iglesia, pero usted sabe qué hizo. Prohibió la Navidad. Y en Suiza se prohibió la Navidad. En algún momento Escocia, etcétera, discípulos de él que fueron más adelante de su pensamiento, prohibían la Navidad donde iban. Luego de él, los anabaptistas prohíben la Navidad todavía hasta donde tengo entendido. Los cuáqueros, que eran parte de los colonizadores de América, prohibían la Navidad, no celebraban la Navidad. En Massachusetts fue prohibida legalmente la Navidad en un momento dado. ¿Sabías eso? En varios países de Europa fue prohibida por ley la Navidad. ¿Por qué? Porque era pagana. Porque ellos dijeron, ya yo no soy católico, yo no voy a seguir celebrando las fiestas católicas. Calvino, ese dio un pasito para adelante y un pasito para atrás. Calvino, casi todo el mundo entendía que él iba por la línea de Zwinglio y no creía en la celebración de la Navidad en la iglesia, pero a lo último como que vivía en un lugar donde estaba prohibida, pero él quería ser cool aparentemente y se le metió el Christmas Spirit y escribió en 2 ocasiones que él sí creía que él personalmente la celebraba y que él entendía, mira esta explicación tan profunda, que cada iglesia podía decidir lo que hacía. Wow, eso me da a mí un principio bien cañón. Y yo no soy teólogo, así que no me importa, tiro por ahí. ¿Cuál usted cree que más se ajusta a lo que dice la Escritura en ese aspecto en particular? Yo diría que lo que está en la Biblia. Vamos a ver cómo nosotros adoramos al Señor en Ciudad de Salvación. Nosotros cantamos. Cantar está en la Biblia. Nosotros cogemos por ahí, brincamos. Todo eso está en la Biblia. Gritamos. Estamos quietos en contemplación. Todo eso está en la Biblia. Claro que sí. ¿Significa esto que no se pueden usar artes para expresar mensajes de Dios? No, no significa eso para nada. Ahora, ¿son necesariamente adoración? Pues depende qué arte sea. Pero es una expresión que si es en obediencia, si es con el enfoque de predicar y todo lo demás, pues es un arte que está de alguna manera glorificando a Dios. Ahora, pero la adoración directa a Dios es lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en este problema de la adoración, porque ya para los teólogos le tiré algo, pero yo no soy teólogo, a mí me gusta más la Biblia. Primera de Reyes 12:32. Nosotros vemos a un rey que se llamaba Jeroboam, que se inventó una fiesta. Y se inventó una fiesta y le llamó solemne. O sea, designada, sagrada para el Señor. Y esa fiesta se la inventó en otro mes, en el mes 8. Y la hizo con toda la intención que se pareciera a la gran fiesta, que era la fiesta de tabernáculos. La fiesta más importante del año es Sukkot, es tabernáculos. Esa es la fiesta más importante. Y él hizo esa fiesta y bueno, yo no puedo entrar en todo el detalle porque nos quedamos aquí hasta las 3 de la tarde. Búscalo, estúdialo. Pero mira lo que pasó. ¿Cómo se titula esa sección en su Biblia, Reina Valera? ¿Tiene la Biblia? No los veo buscando la Biblia, pero por allá por el verso 25, ¿cómo se titula esa sección? Alguien que lo grite. Pues yo lo digo. El pecado
de Jeroboam. O sea que, curiosamente, quizás el que escribió ese título la celebraba y no se dio cuenta que estaba diciendo que inventarse fiestas que se parecieran a la verdadera en otra fecha era pecado. Lo dice ahí la Reina Valera tuya, no fui yo. Eso no es la textual. El próximo capítulo vemos que Dios envió un profeta, en Segunda de Reyes, Primera de Reyes 13, envió un profeta joven que fue para allá, y eso es un relato, ¿verdad?, bien interesante. Y el profeta joven profetizó contra ese altar de esa fiesta falsa. Y dijo, como señal a esa fiesta ese altar se va a quebrar. Y la piedra se rompió, se quebró el altar. Dios mandó un profeta que profetizara contra la fiesta inventada y falsa que engañaba al pueblo. ¿Por qué? ¿Qué tenía de mala esa fiesta si era una fiesta dedicada a Dios? Bueno, hasta cierto punto, que mezclaba elementos paganos, traía ídolos, traía elementos que eran, el pueblo iba a ir allí pensando que iba para una fiesta como tabernáculos, pero se iba a encontrar que iba a estar adorando otros dioses. Es un ejemplo contundente del problema de la adoración en lo que se refiere a la Navidad. ¿Vemos otro ejemplo? Éxodo 32, 1 hasta el 6. Y este sí que está jugoso. Esto es un ribeye, término medio. Aleluya. Siento a Dios. Moisés, tengo que parafrasearlo porque me voy a tardar. Moisés subió al monte a buscar a Dios y todo el asunto, ¿verdad? Ustedes saben la historia. Sin embargo, el pueblo se impacientó y se desesperó y dijo, este parece que no vuelve para acá. Oye, se cogió la larga. Y entonces viene el pueblo y dice, vamos a hacer una fiesta a Yahweh. No dijeron vamos a adorar al diablo, dijeron vamos a adorar a Dios. Y en ese momento recogen una ofrenda especial para el comité de coordinación de actividades de la iglesia y de coordinación de eventos, y recogen la ofrenda, pasan la canastita, todo el mundo ofrenda y todo lo demás. Y ellos planifican un party, y para ese party ellos vienen y funden un becerro de oro. Escucha bien, ese becerro de oro no representaba a Yahweh, representaba a Moisés. Tiene que meterse en el texto, se va a dar cuenta que ellos estaban buscando otro medio que los conectara a Dios. ¿Cómo nosotros le llamamos a eso también? Adoración. Así que ellos se inventaron una imagen que fuera un medio que los conectara a Dios, que los llevara a Dios. Así que hicieron un becerro de oro. Y el becerro de oro, ¿cuál es el problema de eso? A pesar de que el objeto en su corazón, en su mente parecía ser Yahweh, el objeto que estaban utilizando y la manera mezclaba costumbres paganas. Era pagano. Ellos lo habían visto en Egipto y se lo habían copiado de allí. Así que pues, ¿es un problema o no es un problema? Bueno, para mí que sí. Porque mira lo que pasó y mira esto. Le pide, aquí está la explicación. Yo brinqué todo esto, wow. Antes de eso, Dios es celoso. ¿Usted sabe que ese es uno de los nombres de Dios? Celoso. Y Él pide que lo adoren como Él quiere que lo adoren. Pero miren lo que pasa en Éxodo 32, 8. A pesar de que vemos en el texto que claramente la intención del pueblo era adorar a Dios, y ese sí proyéctamelo, Éxodo 32, 8. Miren lo que pasó. Este es Moisés hablando. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses. Lo que empezó como una fiesta, que aparentemente ellos estaban buscando una manera de adorar a Dios, a la hora de la verdad, cuando tú empiezas a meterle ídolos a la fiesta a Dios, vas a terminar adorando los ídolos.
O sea, y para Dios es lo mismo. Y tú pones un ídolo allí y dices, no, es que eso es para que me acuerde de Dios y de lo grande que es Dios. Quizás usted le cambia el significado y dice, no, es que para mí no significa eso. Para mí es el árbol de la vida, del Edén, y tiene el fruto, y está cargado de frutos. Y yo, bueno, no lo adoro, yo no lo adoro, yo lo tengo ahí de decoración y de símbolo. Pero le ponen las ofrendas debajo. Terminas quemándole holocausto. Ese no era su enfoque, pero le pusieron los regalos abajo, porque dice que le ofrecieron sacrificio. Participaron de los elementos de otras fiestas y deidades egipcias, y por más que le trataron de cambiar el significado, terminaron adorando el ídolo. Cuando usted encuentra gente que defiende este tipo de adoración, una de las cosas que se va a dar cuenta es que inmediatamente cerca del final de cuando te dan su explicación apologética de cómo defender la Navidad, le dan un giro y dicen, aún si fuera cierto que esas fiestas eran paganas y eran en esa fiesta, ¿qué de malo tiene que nosotros lo utilicemos para exaltar a Dios? Pues yo tengo dos ejemplos bíblicos, no teológicos, bíblicos, que me generan un problema con esa visión. Y a mí me importa más la Biblia. Y aquí, ¿alguien está conmigo? No me dejen solo. El quinto problema. ¿Se acuerdan de los otros o ya se los olvidó? Histórico, temporal, el mandato, la adoración y el problema de la idolatría. Deuteronomio 5:8. Es así, si lo puede proyectar, pero yo lo voy a leer, es para que la gente lo vea y lo pueda copiar. Aquí sí voy a coger prestado algo que trajo Paul, porque es que no lo puedo evitar, quedó, ¿sabes? Me lo voy a copiar como hijo. Voy a apelar a mis derechos de herencia. Deuteronomio 5:8. No harás, dice el Señor, para ti escultura, ni imagen de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas. Hay un punto ahí, son dos cosas diferentes. Ni te inclinarás a ellas, ni las servirás. Dos cosas, inclinarse y servirle. Porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, no lo dije yo, lo dijo él mismo, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que vemos que al menos en ese principio, vemos tres prohibiciones específicas. Vemos que está prohibido hacer la escultura o imagen para ti, inclinarte a ellas y servirle. Cuando yo voy a examinar una ley penal, yo lo que voy a mirar primero es qué es lo que está prohibido y cuáles son los elementos para que se constituya ese delito. Si una persona mata a otra, para usar un ejemplo bien dramático, la mata a otra persona, le quita la vida a otra persona, para que sea asesinato en primer grado, que es la pena más fuerte, yo tengo que ver que le haya quitado la vida y yo tengo que ver también que haya sido con intención. Si no hubo la intención, se cometió otro delito que tiene otros elementos. ¿Me sigue? Quizás homicidio, asesinato atenuado, tiene sus gradaciones, pero la conducta tiene que estar descrita de una manera. Ahora, en este momento, yo lo que veo es que, según este mandamiento, el adulterio espiritual, ¿verdad? La idolatría se comete con cualquiera de esas tres modalidades. El hacer la imagen, o inclinarte a ellas, o servirle. No tengo que hacer las tres cosas. Cualquiera de ellas constituye ese delito. O sea, que si yo hago la imagen o la tengo, aunque no me incline a ella y no le sirva, estoy cometiendo idolatría. Si yo pongo el mistletoe, pero para mí no es superstición,
como quiera estoy cometiendo idolatría porque me hice la imagen que representa esa idolatría. Si yo todavía conservo el ídolo de mi familia, o el santo de mi familia, la prenda de los ojos de Santa Lucía, los piernas de San Lázaro por allí, yo quizás lo tengo porque me acuerda y es un recuerdo bonito y qué sé yo qué para mí, hasta cierto punto de la persona que me lo dio. Pero tengo la imagen. Me hice la imagen para mí, aunque no me incline y no le sirva. Deuteronomio 12, 29, 31. 12 del 29 al 31. Cuando Yahweh tu Dios haya destruido delante de ti, mira la advertencia que le da, las naciones a donde tú vas a poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. Mira lo que dice, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Y es curioso el lenguaje ahí porque parece que está diciendo, según hasta ahí, hasta ese punto, que te está diciendo no adores a esos dioses. Pero mira lo que dice, con la forma que lo dice después, mira lo interesante después del punto. Dice, no harás así a Jehová tu Dios. O sea que el yo adorar a otro Dios es algo que yo le hago a Dios. No adores a esos dioses, no me hagas eso. Eso es lo que está diciendo Dios. Nosotros vemos la ley a veces, la instrucción del Señor como tan impersonal, pero no entendemos el amor que Él nos tiene y por qué nos está llamando a salir de la idolatría. Él está diciendo, por favor, no preguntes por esos dioses, no te vayas tras de ellos, no copies las maneras en que ellos adoraban a sus... No me hagas eso a mí. Enséñame el placer de tu corazón. Yo quiero sentir lo que tú sientes, Señor. Yo quiero que esas cosas que te ofenden a ti, Señor, que me ofendan a mí. Yo no las quiero tolerar. Hay alguien que se una con... Yo no quiero tolerar eso que ofende tu corazón. Yo no estoy dispuesto a comprometer mi libertad. Yo me voy a la segura. Dice, no harás así a tu Dios. Porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Amado, ahora mismo nosotros no estamos metiendo a bebés en hornos ni nada de esas cosas barbáricas. Pero hacemos cosas que copiamos de esas fiestas que lo que simbolizan es precisamente eso. Amados, lo que simboliza es tan horrendo. ¿De verdad tú quieres mantener un símbolo así a tu hijo? Esas cosas que hacían esa gente. Si amamos a Dios, y yo sé que amamos a Dios aquí, ¿cuántos aman a Dios? Yo sé que la gente que me está escuchando, aún los que todavía es la primera vez que escuchan esto, yo no estoy diciendo que no amas a Dios, yo sé que amas a Dios y por eso estoy dedicándole este tiempo. Debemos estar dispuestos a ser dirigidos por el Espíritu, a sacar de nuestras vidas cualquier cosa que no le agrade. Ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Usted sabe qué es eso? Eso es vivir bajo el señorío de Yeshua. Tenemos que estar dispuestos. Y no puedo entrar en eso, pero yo he notado una cosa, y ya me estoy saliendo del último principio. Pero una cosa que yo he notado que va con lo de la idolatría. Yo he notado que la gente no está ni siquiera, hay gente que no está ni siquiera dispuesto a enterarse que esto es idolatría. Y eso me dice a mí que es un ídolo. Todo lo que tú no estés dispuesto a presentar delante de Dios para que Él lo examine y te diga si sí o si no, es un ídolo. Ay, Señor. Yo quiero decirle algo. Nada de lo que hacemos aquí está exento de ser escudriñado por el Señor y de ser alineado y de ser corregido. Si mañana me entero que usar el micrófono le ofende a Dios, no uso más un micrófono. Estoy dando un ejemplo ridículo para que podamos ilustrar el aspecto más simple. Pero nada que esté
fuera del alcance del Señor, nada puede estar fuera del alcance del Señor si no es un ídolo. No, yo obedezco al Señor, pero que la iglesia no se meta con mis hijos. No me pidas que los corrija, no me pidas que los indiscipline, no me pidas que les quite esto, que les quite lo otro. No, es que yo celebro la fiesta pagana precisamente porque a los nenes les gusta y eso los pone contentos. O sea, que eso está fuera del alcance del escrutinio del Señor. Quizás es la fiesta, quizás son los hijos. Si es ídolo hay que sacarlo. No hay que sacar a los hijos, amados. Prioridades. Dios es primero que todo. Tú no vas a amar nunca a tus hijos más que Dios. Y yo sé que es difícil, porque yo mismo, que llevo muchísimos años sin celebrarla, a mí se me hizo difícil y en nuestra casa nosotros hicimos un proceso, fue poco a poco que fuimos dejándola. Mejor si lo haces de cantazo, porque las curitas, usted sabe, cuando la curita se la quita poco a poco es peor. Pero nosotros tuvimos el struggle cuando llegamos a la iglesia. Yo era chiquito, cuando yo conocía al Señor, yo no sabía. Para mí las luces eran bonitas y nosotros poco a poco fuimos aprendiendo en la casa y siendo instruidos. Y a nosotros se nos enseñó con amor. No nos dijeron, si celebras la Navidad, eres expulsado de la congregación de los santos. No fue así. A nosotros se nos enseñó, por eso estamos tocando el tema, porque te amamos. Porque te amamos y entendemos que no es fácil. Pero queremos que les quede claro lo que dice la Escritura. Una persona que me enseñó mucho en un momento de mi vida, en un momento largo de mi vida, me dijo una vez, prefiero fallarle a Dios tratando de agradarle que fallarle por no intentarlo. Quiero que le sumen eso al elemento de evaluación que tenemos. En síntesis, estas son las 5 razones por las que yo, Dani Rey, no celebro la Navidad y los 5 problemas que le veo. Creo que este examen se lo pueden aplicar a otras fiestas. Histórico. ¿Qué pasa si le aplicamos eso a las fiestas? Y ya estoy cerrando, ya terminé los 5 puntos. Mira, me estoy portando bien. ¿Qué pasa si lo aplicamos a Pesaj, que es Pascua? Vamos a aplicarle ese test a la Pascua, al Pesaj verdadero, ¿verdad? No al Easter, al Pesaj verdadero. Histórico. Tenemos historia y fundamento histórico de que el pueblo de Israel lo celebraba. Tenemos evidencia histórica de que Jesús y los discípulos lo celebraban. Tenemos evidencia histórica de que aún después del ascenso de Jesús, el pueblo de Israel lo celebraba las fiestas. ¿Por qué? Bueno, porque cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿qué hacían? Estaban reunidos celebrándola. El apóstol Pablo decía, ahora celebren la Pascua con la nueva levadura, ¿verdad? Y entendiendo la plenitud de Cristo. El asunto temporal está totalmente comprendida dentro de los tiempos señalados por el Señor. Dios dijo que en esa fiesta nos presentáramos delante de Él. Veamos el problema del mandato. Lo tenemos. Dile a Israel que estas son mis fiestas. Hay mandatos. Y que están las fiestas, aunque están explicadas por Moisés por primera vez en la ley, anteceden porque desde el Génesis vemos que se habla de Moed, se habla de tiempos señalados. Veamos el problema de la adoración. Es una manera definida por Dios de adorarle. Veamos el problema de la idolatría. No hay. No hay. A menos que le metamos elementos de otras culturas para mezclarlo, claro está. Aún si fueran de Israel y fueran mezclados por doctrinas paganas, precisamente lo dañamos. Pero ciertamente la fiesta en sí no cumple con la idolatría. Apliquémoselo a San Valentín. Sigo. Origen histórico. No tengo ningún fundamento bíblico histórico que yo pueda utilizar para fundamentar que la iglesia lo debe celebrar. El origen histórico es totalmente pagano y el origen histórico es fundado precisamente también en Roma, igual que la Navidad. El problema temporal.
No hay ninguna evidencia bíblica que me lleve a descifrar que el 14 de febrero es un tiempo señalado para recordar su amor. El problema del mandato, no hay ningún mandato bíblico para celebrar a Eros, porque no es la fiesta del amor, es la fiesta de Eros, de lo erótico. El problema de la adoración no es una manera aceptada por el Señor de adorarle, dibujando demonios de corta edad desnudos con arcos y flechas. Veamos el problema de la idolatría. Precisamente al venir de asuntos paganos vemos que hay ídolos, así que yo participar de esa fiesta estoy participando de idolatría. ¿Quieren algún otro ejemplo? No, mencióneme uno. A ver, estoy probando este análisis ahora. Pero se llevan la idea. Yo quiero que usted filtre todo lo que usted celebra. Y usted use eso como ejemplo. Eso no está rígido. Quizás usted lo descifra en 3 principios, en 3 maneras, o en 4, o en 6, o en 7. Yo hice 5. Histórico, temporal, mandato, adoración, idolatría. Por último, yo quiero cerrar con esta exhortación de Pablo. Primera de Corintios 10:12, y búsquelo. Recuerde, nada puede estar fuera del alcance del escrutinio de Dios. Todo lo que está fuera del alcance de Dios es un ídolo. Primera de Corintios 10, del 12 al 15, y esta es la exhortación que les doy, amados. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, así sea una fiesta. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. ¿Sientes que no puedes aplicar lo que estamos enseñando? Agarra esta promesa. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Ay, amén. Para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Amados, huid de la idolatría. Juzgad lo que digo. ¿Cuántos le pueden dar gloria al Señor ahí donde están? Dios es un Dios de fiestas. Dios tiene las suyas. A Él le gustan los parties. Vamos a aprender cuáles son y vamos a celebrarlos. Amén.